hintoso. El susto me despertó y abrí los ojos. Estaba tan cansada y confundida que dudaba si estaba dormida o despierta. Alguien volvió a arañar el cristal de la ventana haciendo un sonido chirriante y estridente. Salí a trompicones de la cama confundida y torpe. Parpadeé intentando despejar mis ojos de lágrimas. Una gran silueta oscura se bamboleaba de un lado a otro de la ventana. Se movía como si fuera a lanzarse contra el cristal y atravesarlo. Retrocedí estupefacta y aterrada a punto de gritar. ¿Victoria? ¿Había venido por mí? Estaba muerta. No. Charlie también. No. Ahogué el grito que iba a proferir. Debía lograr que todo se desarrollara en silencio. No sabía cómo, pero tenía que evitar que Charlie acudiera a investigar. Entonces, la figura sombría emitió una voz hosca que yo conocía muy bien. «¿Bella?», susurró. «¡Ay, maldita sea! ¡Abre la ventana! ¡Ay!». Temblaba de miedo, así que necesité 2 segundos antes de ser capaz de moverme, pero luego corrí a la ventana y la abrí a empujones. La escasa luminosidad que alumbraba las nubes me bastó para identificar la silueta. «¿Qué haces?», pregunté jadeando. Jacob colgaba precariamente del abeto que crecía en el pequeño patio delantero de Charlie. Su peso había inclinado el árbol hacia la casa y ahora pendía a menos de 1 metro de mí y a 6 metros del suelo. Las finas ramas del extremo del árbol arañaban la fachada de la casa con un chirrido crispante. «Intento cumplir», resopló mientras reacomodaba su peso cada vez que el árbol lo zarandeaba. «Mi promesa». Tenía los ojos húmedos y borrosos. Parpadeé repetidamente convencida de que seguía soñando. «¿Cuándo prometiste matarte cayéndote de la capa del árbol de Charlie?». Bufó porque mi comentario no le pareció gracioso, al tiempo que hacía oscilar las piernas para incrementar el ritmo de balanceo. «Hazte a un lado», me ordenó. «¿Qué?». Volvió a balancear las piernas, hacia atrás y hacia adelante, y aumentó el impulso. Entonces comprendí lo que se proponía. «No, Jake», pero ya era demasiado tarde, así que me hice a un lado. Con un gruñido se lanzó hacia mi ventana abierta. Estuve a punto de volver a gritar porque temí que se matara en la caída o que se mutilara al golpearse contra la fachada. Me quedé pasmada cuando entró en mi habitación de un ágil salto y aterrizó sobre la parte anterior de la planta del pie con un ruido sordo. Los dos nos quedamos viendo mientras contenía la respiración, esperando saber si Charlie se había despertado. Transcurrieron unos breves instantes de silencio hasta que escuchamos los apagados ronquidos de mi padre. Una enorme sonrisa se fue extendiendo por su rostro lentamente. Parecía muy complacido consigo mismo. No era la sonrisa que yo conocía y adoraba, era una sonrisa nueva, una burla amarga de su antigua franqueza, en el rostro que había pertenecido a Jacob. Aquello fue demasiado para mí. Había llorado hasta quedarme dormida por culpa de aquel muchacho. Su brutal rechazo había abierto un nuevo agujero en lo que quedaba de mi pecho. A su paso había dejado una nueva pesadilla, como una infección en una llaga supurante, el insulto después de la herida. Y ahora estaba en mi habitación, con su sonrisa de autocomplacencia, como si nada de eso hubiera pasado. Peor aún, aunque su llegada había sido aparatosa y torpe, me había recordado las noches en que Edward solía entrar a hurtadillas por la ventana. El recuerdo se clavó ferozmente en las heridas sin cerrar. Todo eso, unido al hecho de que estaba agotada, no me ponía de muy buen humor. «Vete», mascullé con toda la malevolencia de lo que fui capaz. Parpadeó. Se quedó pasmado a causa de la sorpresa. «No», protestó. «Vengo a presentarte mis disculpas». «No las acepto». Lo empujé para intentar echarlo por la ventana. Después de todo, si era un sueño, no podía hacerle daño de verdad. No lo moví ni 1 centímetro. Retiré mis manos y me alejé de él. No llevaba siquiera una camisa, a pesar de que el aire que entraba por la ventana era suficientemente fresco como para hacerme tiritar. Ponerle las manos en el pecho me hizo sentir incómoda. Su piel ardía como su cabeza la última vez que lo toqué. Era como si siguiera enfermo y con fiebre.
pero no tenía aspecto de estar enfermo. Parecía enorme. Se inclinó hacia mí, cohibido por mi furiosa reacción. Era tan grande que tapaba toda la ventana. De pronto fue más de lo que pude soportar. Me sentí como si el efecto de todas las noches en vela me cayera encima de sopetón. Estaba tan terriblemente cansada que pensé que me iba a desmayar. Me tambaleé con paso vacilante y luché por mantener los ojos abiertos. «¿Vela?», susurró con ansiedad. Me sujetó por el codo cuando volví a tambalearme y me guió de vuelta a la cama. Las piernas cedieron en cuanto llegué al borde y me dejé caer sobre el colchón. ¿Estás bien?», preguntó Jacob. La preocupación llenó su frente de arrugas. Alcé la vista. Las lágrimas aún no se habían secado en mis mejillas. «¿Por qué rayos debería estar bien, Jacob?». La angustia sustituyó buena parte de la severidad de su rostro. «Cierto», admitió. Respiró hondo. «Mierda, bueno, yo». «Lo siento, Bella». Yo no albergaba duda alguna de la sinceridad de la disculpa, aunque una crispación airada deformaba sus facciones. «¿Por qué viniste?». «No quiero tus disculpas, Jake». «Lo sé», susurró, «pero no podía dejar las cosas como quedaron esta tarde. Fue horrible, perdóname». Sacudí la cabeza lentamente. «No comprendo nada». «Lo sé, quiero explicártelo». De pronto se calló y se quedó boquiabierto, como si se le hubiera cortado la respiración. Luego volvió a respirar hondo. «Quiero hacerlo, pero no puedo», dijo todavía enojado, «y nada me gustaría más». Dejé caer la cabeza entre las manos que amortizaron mi pregunta. «¿Por qué?». Permaneció en silencio durante un momento. Ladeé la cabeza para ver su expresión. Estaba demasiado cansada para mantenerla erguida y me quedé sorprendida. Tenía los ojos entrecerrados, los dientes apretados y el ceño fruncido por el esfuerzo. «¿Qué pasa?», pregunté. Exhaló pesadamente y me di cuenta de que también había estado conteniendo la respiración. «No puedo», murmuró con frustración. «¿Qué cosa?». Ignoró mi pregunta. «Bella, ¿nunca has tenido un secreto que no hayas podido contar a nadie?». De inmediato pensé en los Cullen. Él me miró dándome a entender que lo sabía. Esperaba que mi expresión no pareciera demasiado culpable. «Algo que le hayas ocultado a Charlie, a tu madre», insistió. «Algo de lo que no hayas hablado ni siquiera conmigo, incluso ahora». Sentí que mi rostro se tensaba. No respondí la pregunta, pero supe que él lo interpretaría como una confirmación. «¿Puedes entender que tal vez me encuentre en la misma clase de situación?». No hallaba las palabras y parecía esforzarse por expresarse de forma adecuada. «A veces la lealtad se interpone en tus deseos. Hay secretos que no te pertenecen y no puedes revelarlos». Bueno, eso no lo iba a discutir. Para ser exactos, tenía razón. Yo poseía un secreto que no era libre de contar, más aún, un secreto que me sentía obligada a proteger, un secreto del que, de pronto, Jacob parecía saberlo todo. Seguía sin ver la forma en que eso se podía aplicar a él, a Sam o a Billy. ¿Qué importancia tenía para ellos ahora que los Collins se habían ido? «No sé a qué viniste, Jacob. Si vas a limitarte a ofrecerme acertijos en vez de explicaciones». «Lo siento», susurró. «Qué frustración». Nos miramos durante bastante tiempo en la penumbra de la habitación con la desesperación escrita en el rostro. «Lo que me mata», dijo de repente, «es que en realidad ya lo sabes. Te lo conté todo». «¿De qué hablas?». Dio un respingo de sorpresa y luego se inclinó sobre mí mientras su rostro cambiaba de la desesperación a una centellante energía en un segundo. Me miró implacablemente a los ojos y habló deprisa y con avidez. Pronunció las palabras muy cerca de mi rostro. Su aliento abrazaba tanto como su piel. «Creo que encontré la forma de que esto funcione, porque ya lo sabes, Bella. No te lo puedo decir, pero tú sí puedes adivinarlo. Eso me sacaría del atolladero». «¿Quieres que lo adivine?». «¿Qué debo adivinar?». «Mi secreto. Puedes hacerlo porque sabes la respuesta».
Parpadeé 2 veces mientras intentaba aclarar las ideas. Entonces su rostro volvió a crisparse por el esfuerzo. Un momento, a ver si puedo darte una pista, dijo. Fuera lo que fuera, lo que estaba intentando resultaba tan arduo que acabó jadeando. ¿Una pista?, pregunté, intentando mantener el contacto. Mis labios querían permanecer sellados, pero los obligué a abrirse. Sí, contestó, respirando con dificultad. Algo así. Tomó mi rostro entre sus manos demasiado cálidas y lo sostuvo a escasos centímetros del suyo. Me miró a los ojos mientras hablaba en susurros. Parecía querer comunicarme algo más que las palabras que pronunciaba. ¿Recuerdas el día que nos conocimos en la playa de La Poche? Por supuesto que sí. Háblame de eso. Tomé aliento e intenté concentrarme. Me preguntaste por mi pick-up. Asintió al tiempo que me instaba a continuar. Charlamos sobre el golf. Sigue. Fuimos a dar un paseo por la playa. Mientras hacía memoria, el contacto con las palmas de sus manos iba calentando mis mejillas, aunque él no se percataba porque la temperatura de su piel era muy alta. Le había pedido que caminara conmigo para luego filtear con él, con tanta torpeza como éxito, a fin de sonsacar la información. Jacob asentía ansioso porque continuara. Mi voz apenas era audible. Me contaste historias de miedo, leyendas quileutes. Cerró los ojos un momento y volvió a abrirlos. Sí, respondió en tensión febril como si se encontrara al borde de algo de vital importancia. Habló despacio, pronunciando con cuidado cada palabra. ¿Recuerdas lo que te dije? Tuvo que ser capaz de ver el cambio de color de mi rostro incluso en la oscuridad. ¿Cómo lo iba a olvidar? Sin darse cuenta de lo que hacía, Jacob me había contado exactamente lo que necesitaba saber ese día, que Edward era un vampiro. Me miró con los ojos de quien sabe mucho y me dijo, piensa, haz un esfuerzo. Sí, me acuerdo, exhalé. Inhaló profundamente mientras se debatía. ¿Recuerdas toda la historia? No fue capaz de terminar la pregunta. La mandíbula le colgó y quedó con la boca abierta como si se hubiera atragantado. ¿Todas las historias?, inquirí. Asintió en silencio. Sacudí la cabeza. Solo una de las historias importaba de verdad. Sabía que él había comenzado otras, pero con la mente nublada por la fatiga no recordaba el preludio intranscendente. Empecé a sacudir la cabeza. Jacob gimió y saltó de la cama. Presionó sus puños contra las sienes y empezó a respirar deprisa, muy agitado. Lo sabes, murmuró para sí. ¿Jake? Jake, por favor, estoy agotada. En este momento no tengo cabeza para nada. Tal vez por la mañana. Recuperó una respiración acompasada y asintió. Tal vez lo comprendas luego. Creo adivinar por qué solo te acuerdas de una historia, añadió con sarcasmo y amargura mientras se dejaba caer en la cama a mi lado. ¿Te importa que te haga una pregunta al respecto?, inquirió aún sardónico. Me muero de ganas de saberlo. ¿Una pregunta sobre qué?, repuse a la defensiva. Sobre la historia de vampiros que te conté. Lo miré con cautela, incapaz de responder, pero de pronto, de todos modos, formuló la pregunta. Sinceramente, ¿no lo sabías? Su voz se tornó ronca. ¿Fui el único que te reveló que era él? ¿Cómo sabía eso? ¿Por qué había decidido creer? ¿Y por qué ahora? Me rechinaron los dientes mientras le devolvía la mirada sin intención de contestar. Él se dio cuenta. ¿Entiendes ahora a qué me refiero cuando hablo de lealtad?, musitó con voz aún más ronca. A mí me ocurre lo mismo, solo que peor. No tienes idea de cuáles son mis ataduras. Aquello no me gustaba. No me gustaba la forma en que cerraba los ojos como si le doliera la simple mención de sus lazos. Más que disgusto, comprendí que lo que yo sentía era odio. Odiaba cualquier cosa que le hiciera daño. La odiaba con ferocidad. El rostro de Sam ocupó mi mente.
Para mí, en lo esencial, el sentimiento de lealtad era algo voluntario. Más allá del amor, protegía el secreto de los Cullen sin que me lo hubieran exigido. Cierto, pero en el caso de Jacob no parecía ser igual. ¿No hay forma de que te liberes?, le pregunté mientras acariciaba la dura superficie de su pelo rapado. Le temblaron las manos, pero siguió sin abrir los ojos. No, estoy metido en esto de por vida. Es una condena eterna. Soltó una risotada triste, tal vez incluso más larga. No, Jake, gemí. ¿Qué te parece si nos escapamos, tú y yo? ¿Qué te parece si dejamos atrás nuestras casas y a Sam? No es algo de lo que yo pueda huir, Bella, susurró. Aunque me fugaría contigo si pudiera. Ahora también le temblaban los hombros. Respiró hondo. Bueno, tengo que irme. ¿Por qué? En primer lugar, parece que vas a caer rendida de un momento a otro. Necesitas dormir. Necesito que te pongas las pilas. Vas a averiguarlo. Debes saberlo. Y el segundo motivo, torció el gesto. Tengo que irme a escondidas. Se supone que no debo verte. Estarán preguntándose dónde estoy. Sonrió con sorna. Supongo que dejaré que se enteren. No tienes que decirles nada, susurré. De todos modos lo harán. El fuego de la ira prendió en mi interior. Los odio. Jacob me miró con los ojos muy abiertos, sorprendido. No, Bella, no odies a los chicos. No es culpa de Sam ni de los demás. Como ya te dije, se trata de mí. De hecho, Sam es un tipo muy legal. Buena onda, en serio. Jared y Paul son también grandes tipos, aunque Paul es un poco... Y Embry siempre ha sido mi amigo. Eso no ha cambiado, es lo único que no ha cambiado. Me siento realmente mal cuando recuerdo lo que solía pensar de Sam. ¿Que Sam era buena onda? Le clavé la mirada, atónita, pero dejé pasar el asunto. Entonces, ¿por qué se supone que no debes verme?, inquirí. No es seguro, masculló y miró al suelo. Sus palabras me hicieron estremecer de miedo. ¿También estaba al tanto de eso? Nadie lo sabía, excepto yo, pero tenía razón. Era bien entrada la madrugada, una hora perfecta para la cacería. Jacob no debería estar en mi habitación, debía estar sola por si alguien venía por mí. Si creyera que era demasiado arriesgado, cuchicheó, no hubiera venido, pero te hice una promesa, Bella. Volvió a mirarme. No tenía idea de lo difícil que iba a ser cumplirla, pero eso no significa que no vaya a intentarlo. Leyó en mi rostro que yo no comprendía nada. Después de esa estúpida película, me recordó, te prometí que jamás te haría daño. Estuve a punto de estropearlo todo esta tarde, ¿verdad? Sé que no querías hacerlo, Jake. Está bien. Gracias, Bella. Me tomó la mano. Voy a hacer cuanto pueda por estar contigo, tal como lo prometí. De pronto me dedicó una sonrisa que no era la mía ni la de Sam, sino una extraña combinación de ambas. Ayudaría mucho que lograras averiguarlo por tu cuenta. De verdad, Bella, haz un esfuerzo. Esbocé una débil mueca. Lo intentaré. Y yo intentaré verte pronto, suspiró. Querrán hacerme hablar de esto. No los escuches. Haré lo que pueda. Sacudió la cabeza, como si dudara que pudiera tener éxito en esa tarea. Ven a decírmelo tan pronto lo hayas deducido. Entonces debió de ocurrírsele algo que le provocó un temblor de manos. Bueno, si es que luego quieres venir. ¿Y por qué no habría de querer? El rostro de Jacob se endureció y se volvió frío. Ese era el 1% que le pertenecía a Sam. Se me ocurre una excelente razón, repuso con tono áspero. Mira, tengo que irme, de verdad. ¿Podrías hacer algo por mí? Me limité a sentir, asustada por el cambio que se había operado en él. Si no quieres volver a verme, por lo menos llama para decírmelo. Eso no va a suceder. Me interrumpió alzando una mano. Solo dímelo. Se puso de pie y se encaminó hacia la ventana. No seas idiota, protesté. Te vas a romper una pierna. Usa la puerta. Charlie no te va a atrapar. No me haré daño, murmuró, pero se dirigió a la puerta.
Vaciló mientras pasaba junto a mí, sin dejar de mirarme con una expresión que indicaba que algo lo atormentaba. Me tendió una mano con gesto de súplica. Tomé su mano y de pronto tiró de mí, con demasiada brusquedad, hasta sacarme de la cama y hacerme chocar con un golpe sordo contra su pecho. Por si acaso, murmuró junto a mi pelo mientras me estrechaba entre sus brazos con tal fuerza que estuvo a punto de romperme las costillas. No puedo respirar, dije con voz entrecortada. Me soltó de inmediato, pero retuvo un brazo para que no me cayera al piso. Me dio un empujoncito, esta vez con más delicadeza, para hacerme caer sobre la cama. Duerme algo, Bella. Tienes que tener la mente despejada. Sé que lo vas a lograr. Necesito que lo comprendas. No quiero perderte, Bella. No por esto. Llegó a la puerta de una zancada. La entreabrió con sigilo y desapareció. Agucé el oído para detectar el escalón que crujía en las escaleras, pero no se escuchó nada. Me tendí en la cama con la cabeza dándome vueltas. Estaba rendida y demasiado confundida. Cerré los ojos intentando que todo cobrara sentido, pero solo me sumergí en la inconsciencia con tal rapidez que me desorienté. No disfruté del sueño pacífico y sin pesadillas que tanto anhelaba. Por supuesto que no. Me encontraba en el bosque una vez más y comencé a deambular por el camino de siempre. Enseguida me percaté de que no era el sueño habitual. Por una parte, no me sentía obligada a vagabundear ni a buscar. Anduve sin rumbo fijo simplemente por costumbre, ya que eso era lo que se esperaba de mí. De hecho, ni siquiera era el mismo bosque. El olor y la luz eran diferentes. No olía a tierra húmeda, sino a agua de mar. No podía ver el cielo, pero aún así, a juzgar por el brillo de jade de las hojas en las copas de los árboles, el sol caía a plomo. No tenía duda alguna de que la playa se hallaba cerca. Ese debía de ser el bosque cercano a la Push. Supe que podría ver el sol si era capaz de encontrar la playa, así que me apresuré a avanzar, guiada por el débil sonido de las olas a lo lejos. En ese momento apareció Jacob. Tomó mi mano y me jaló para llevarme a la parte más sombría del bosque. «¿Qué pasa, Jacob?», le pregunté. Su rostro era el de un niño asustado y de nuevo lucía su hermosa cabellera recogida en una cola de caballo a la altura de la nuca. Me jalaba con todas sus fuerzas, pero yo me resistía porque no quería adentrarme en la zona sombría. «Corre, Bella, debes correr», susurró aterrado. La sensación de déjà vu fue tan fuerte y repentina que estuve a punto de despertarme. Ahora sabía por qué había reconocido aquel lugar. Había estado allí antes, en otro sueño, hacía 1.000.000 de años, en una etapa de mi vida totalmente distinta. Aquel era el sueño que había tenido luego de haber paseado con Jacob por la playa, la noche en que supe que Edward era un vampiro. El hecho de que Jacob me hubiera hecho recordar ese día debía de haber sacado a relucir mis recuerdos enterrados. Me había distanciado del sueño, así que me limité a esperar que continuara. Una luz procedente de donde debía estar la playa me acercó a mí. Edward aparecería entre los árboles dentro de unos instantes. Entonces vería su piel reluciente y sus peligrosos ojos negros. Me haría señas y me sonreiría. Lo vería hermoso como un ángel con los colmillos cortantes y puntiagudos. Pero me estaba anticipando a los acontecimientos. Antes tenía que pasar algo más. Jacob me soltó la mano y profirió un grito. Se desplomó a mis pies temblando y sufriendo espasmos. «Jacob», grité, pero había desaparecido. En su lugar había un enorme lobo de pelaje rojizo e inteligentes ojos oscuros. El sueño dio un vuelco, por supuesto, como el de un tren que salta sobre la vía. Aquel no era el mismo lobo con el que había soñado en mi vida anterior, sino el de pelaje rojizo que había tenido a 15 centímetros de distancia en el prado hacía exactamente una semana. Ese lobo era gigante, monstruoso, más grande que un oso. Me miraba fija e intensamente mientras intentaba transmitir una información vital con sus inteligentes ojos, los ojos de color castaño oscuro de Jacob Black.
Me desperté gritando con toda la fuerza de mis pulmones. Estaba casi segura de que esta vez Charlie vendría a echar un vistazo. No era mi grito habitual. Enterré la cabeza en la almohada e intenté controlar los alaridos de mi ataque de histeria. Presioné el rostro contra las almohadas preguntándome si habría alguna forma de ocultar la conexión que acababa de establecer. Pero Charlie no acudió y al final logré contener los aullidos que empezaban a formarse en mi garganta. Ahora lo recordaba todo, hasta la última palabra que Jacob me había dicho ese día en la playa, incluso la parte previa a los vampiros, los fríos, en especial esa parte. ¿Conoces alguna de nuestras leyendas ancestrales?, comenzó. Me refiero a nuestro origen, el de los quileutes. En realidad no, admití. Bueno, hay muchas leyendas. Se afirma que algunas se remontan al diluvio. Supuestamente los antiguos quileutes amarraron sus canoas en lo alto de los árboles más grandes de las montañas para sobrevivir, igual que Noé y el arca. Me sonrió para demostrar el poco crédito que daba a esa historia. Otra leyenda afirma que descendemos de los lobos y que estos siguen siendo nuestros hermanos. La ley de la tribu prohíbe matarlos. Y luego están las historias de los fríos. ¿Los fríos?, pregunté sin esconder mi curiosidad. Sí, las historias de los fríos son tan antiguas como la de los lobos y algunas son mucho más recientes. De acuerdo con la leyenda, mi propio tatarabuelo conoció a algunos de ellos. Fue él quien selló el trato que los mantiene alejados de nuestras tierras. Entornó los ojos. ¿Tu tatarabuelo? Lo animé. Era el jefe de la tribu, como mi padre. Los fríos son los enemigos naturales de los lobos. Bueno, no de los lobos en realidad, sino de los lobos que se convierten en hombres, como nuestros ancestros. Tú los llamarías licántropos. ¿Los hombres lobo tienen enemigos? Solo uno. Tenía algo en la garganta y me estaba ahogando. Intenté tragarlo, pero se mantuvo inmóvil. Intenté escupir las palabras. Hombre lobo, dije con voz entrecortada. Sí, esas palabras eran lo que se me había atragantado, lo que me impedía respirar. El mundo entero se tambaleó y se inclinó hacia el lado equivocado de su eje. ¿Qué clase de lugar era aquel? ¿Podía existir un mundo donde las antiguas leyendas vagaran por las fronteras de las ciudades pequeñas e insignificantes para enfrentarse a monstruos míticos? ¿Significaba eso que todos los cuentos de hadas imposibles tenían una base sólida y verdadera en ciertos sitios? ¿Había cordura y normalidad o todo era magia y cuentos de fantasmas? Sostuve mi cabeza entre las manos en un intento de evitar que estallara. Una vocecita mordaz preguntó en el fondo de mi mente dónde radicaba la diferencia. ¿Acaso no había aceptado la existencia de vampiros hacía mucho tiempo y sin todos los ataques de histeria de esta ocasión? Exactamente, quise responderle a la voz. ¿Una persona no tenía suficiente con un solo mito a lo largo de su vida? Además, no hubo un solo momento en que Edward dejara de estar por encima de lo ordinario. No fue una gran sorpresa averiguar lo que era, porque resultaba evidente que era algo. Pero Jacob era solo Jacob, solo eso, mi amigo Jacob. Jacob, el único humano con el que había sido capaz de relacionarme, y resulta que ni siquiera era un hombre. Reprimí el deseo de volver a gritar. ¿Qué decía eso acerca de mí? Sabía la respuesta a esa pregunta. Significaba que había algo intrínsecamente malo en mí. De lo contrario, ¿por qué iba a estar mi vida poblada de personajes salidos de las películas de terror? ¿Por qué otro motivo me preocupaba tanto por ellos, hasta el punto de abrirme profundos agujeros en el pecho cuando se marchaban para seguir con sus existencias de leyenda? Todo daba vueltas y cambiaba en mi mente mientras intentaba reorganizar las cosas que antaño habían tenido un sentido para que ahora pudieran significar algo más. No había ninguna secta, jamás la hubo, y tampoco una banda. No, era mucho peor que eso. Se trataba de una manada.
Una manada de 5 gigantescos licántropos alucinantes con pelaje de diferentes tonalidades que había pasado junto a mí en la pradera de Edward. De repente me entró una prisa enorme. Eché una ojeada al reloj. Era demasiado temprano, pero no me importaba. Debía ir a la push ahora. Tenía que ver a Jacob cuanto antes para que me dijera que no había perdido el juicio por completo. Me vestí con la ropa limpia que encontré primero, sin molestarme en comprobar si combinaba o no, y bajé los escalones de 2 en 2. Estuve a punto de atropellar a Charlie cuando me deslizaba por el vestíbulo derecho hacia la puerta. ¿A dónde vas?, me preguntó, tan sorprendido de verme como yo a él. ¿Sabes qué hora es? Sí, tengo que ver a Jacob. Creí que el asunto de Sam. Eso no importa. Debo hablar con él de inmediato. Es muy temprano. Torció el gesto al ver que mi expresión no cambiaba. ¿No quieres desayunar? No tengo hambre. La frase salió disparada de entre mis labios. Mi padre bloqueaba el camino hacia la salida. Sopesé la posibilidad de eludirlo a la carrera, pero sabía que tendría que explicárselo después. Volveré pronto, ¿de acuerdo? Charlie frunció el ceño. Vas directamente a casa de Jacob, ¿verdad? Sin paradas en el camino. Por supuesto. ¿Dónde iba a detenerme? Contesté atropelladamente a causa de la prisa. No sé, admitió. Es solo que... Bueno, los lobos han protagonizado otro ataque. Fue cerca del balneario junto a las fuentes termales. En esta ocasión hay un testigo. La víctima se hallaba a 10 metros del camino cuando desapareció. A los pocos minutos, mientras la esposa lo estaba buscando, vio un enorme lobo gris y corrió en busca de ayuda. El estómago me dio un vuelco como en el descenso de una montaña rusa. ¿Lo atacó un lobo? No hay rastro de él. De nuevo, solo se trata de un poco de sangre. El rostro de Charlie parecía apenado. Los guardias forestales patrullaban armados y están reclutando voluntarios con escopetas. Hay un montón de cazadores deseosos de participar. Se va a ofrecer una recompensa por las pieles de los lobos. Eso significa que va a haber muchas armas allá afuera, en el bosque, y eso me preocupa. Sacudió la cabeza. Los accidentes se producen cuando la gente se pone nerviosa. ¿Le van a disparar a los lobos? Mi voz subió unas 3 octavas. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿Qué pasa?, me preguntó mientras escrutaba mi rostro con una mirada tensa. No te vas a convertir en una ecologista fanática y a ponerte en contra mía, ¿verdad? No pude responderle. Hubiera puesto la cabeza entre las rodillas si él no hubiera estado observándome. Me había olvidado de los montañistas desaparecidos y de los rastros de zarpas ensangrentadas. En un primer momento no había relacionado esos acontecimientos. Escucha, cielo, no dejes que eso te asuste. Limítate a permanecer en el pueblo o en la carretera, sin paradas, ¿de acuerdo? De acuerdo, repetí con voz débil. Tengo que irme. Al estudiarlo de cerca por primera vez, vi que llevaba la pistola ajustada al cinto y calzaba botas de montaña. No vas a ir por esos lobos, ¿verdad, papá? Debo hacerlo, Bella. La gente está desesperada. Alcé la voz otra vez, ahora casi histérica. No, no vayas, no, es demasiado peligroso. Debo hacer mi trabajo, pequeña. No seas tan pesimista. Estaré bien. Se volvió hacia la puerta y la mantuvo abierta. ¿Vas a salir? Vacilé porque aún tenía alterado el estómago. ¿Qué podía decirle para detenerlo? Estaba demasiado mareada para hallar una solución. ¿Bella? Tal vez sea demasiado temprano para ir a la push, susurré. Estoy de acuerdo, dijo, y de una zancada salió al exterior, donde estaba lloviendo. Cerró la puerta al salir. En cuanto se fue, me dejé caer al suelo y coloqué la cabeza entre las rodillas. ¿Debía ir detrás de Charlie? ¿Qué le iba a decir? ¿Y qué ocurría con Jacob? Era mi mejor amigo. Necesitaba avisarle. La gente le iba a disparar si era de verdad. Me acurruqué y me obligué a pensar las palabras. Un hombre lobo, y sabía que era cierto. Lo sentía. Necesitaba decirle a él y a sus amigos que iban a intentar matarlos si seguían merodeando por ahí en forma de lobos gigantescos. Debía decirles que se detuvieran. Tenían que detenerse.
Charlie estaba en los bosques, ¿les importaría? Hasta la fecha solo habían desaparecido forasteros. Me pregunté si eso significaba algo o era pura coincidencia. Estaba obligada a creer que por lo menos Jacob sí le importaba. En cualquier caso, ¿debía prevenirlo o no? Jacob era mi mejor amigo, pero ¿no era también un monstruo? ¿Uno real? ¿Perverso? ¿Debía avisarles si en realidad él y sus amigos eran unos asesinos y habían aniquilado inocentes montañistas a sangre fría? ¿Sería un error protegerlos si resultaban ser auténticas criaturas de una película de terror? Era inevitable comparar a Jacob y sus amigos con los Cullen. Me envolvía el pecho con los brazos, luchaba contra el agujero mientras pensaba en ellos. Evidentemente, no sabía nada de licántropos. Hubiera esperado algo más parecido a los largometrajes, grandes criaturas semihumanas y peludas, o algo así. De haber esperado algo, así que ignoraba si cazaban por apetito, sed o por deseo de matar. Resultaba difícil decidir algo sin saber eso, pero no podía ser peor de lo que debían soportar los Cullen en su búsqueda del bien. Me acordé de Esme. Se me escaparon unas lágrimas cuando imaginé su precioso y amable rostro y de cómo, por muy maternal y adorable que fuera, tuvo que contener la respiración y, avergonzada, alejarse corriendo de mí cuando empecé a sangrar. No podía ser más duro que aquello. Pensé en Carlyle y en los siglos y siglos que había pasado esforzándose por aprender a ignorar la sangre con el fin de salvar vidas como médico. Nada podía ser más duro que eso. Los hombres lobo habían elegido un camino diferente. Ahora bien, ¿qué debía elegir yo? Espero te haya gustado este capítulo. Si es así, suscríbete, dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos vemos en el próximo capítulo. Un beso. Bye.